Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial en el que vamos a ver cómo vamos a conectar Terra a nuestra empresa en Microchip. Bien, de hecho es uno de los primeros, o más bien el primer paso que tenemos que hacer después de la instalación. Entonces, para ello vamos a ejecutar la aplicación una vez que ya la instalamos, sí, y vamos a crear la nueva empresa. La nueva conexión, perdón. En este caso yo ya tengo registrada una empresa. Sí, en el caso de ustedes les va a aparecer el campo en blanco. Sí, lo único que hay que hacer es hacer clic derecho y hacer una nueva conexión. Sí, aquí le vamos a poner el nombre de la conexión. Sí, por ejemplo, de preferencia siempre recomiendo que pongan el nombre de la empresa. En este caso yo voy a trabajar con la AD2000, que es la empresa de pruebas que tiene en las utilerías por ahí Microchip. ¿Sí? Entonces o yo voy a utilizar esa base. Si ustedes tienen una base diferente, pueden utilizar cualquiera que tengan registrada ahí en su sistema. Si no, dentro del comprimido del instalador, nosotros incluimos esta base de prueba, la de 2000. Nada más tienen que copiarla a su carpeta de Microchip Datos y registrarla a través de Microchip. Bien, entonces vamos a introducir la ruta para la base de datos del manejador de licencias, que es el siguiente campo, que de manera predeterminada es en la unidad C y la carpeta es CUCML. Enseguida vamos a introducir la ruta para la base de datos de Microchip. Entonces, normalmente, pues, y de manera predeterminada, está en la unidad C y se llama Microchip Datos. La selección de la empresa la vamos a hacer una vez que vayamos a conectar o que vayamos a iniciar sesión ya en Terra. En la siguiente carpeta la ruta que vamos a ingresar es la de la carpeta, la base de datos de Terra. Sí, en este caso es una conexión nueva, vamos a crear una base de datos. Entonces vamos a seleccionar la carpeta donde la vamos a poner. Si ya en una conexión real, siempre recomendamos que se instale dentro de la misma carpeta de Microchip Datos, nada más en una subcarpeta que se llame Zeus Datos. ¿Sí? Ahí está la carpeta. Y vamos a poner el nombre de la base de datos. ¿Sí? Siempre recomendamos que se ponga el nombre que tiene la empresa, AD2000, por ejemplo, en mi caso, y le pongamos una manera de diferenciarlo, por ejemplo, Zeus, ¿sí? AD2000-Zeus. Esto para poder identificar qué base de Terra, ¿sí? Aquí abajo, corresponde con qué base de datos de Microchip. Sí, para que posteriormente en futuras conexiones no tengamos problema de identificar las bases. Si les ponemos datos 1, datos 2, etcétera, entonces no nos va a ser posible identificar a qué base de Microchip corresponde, sí, a qué empresa corresponde. Entonces, de preferencia que siempre lleven el nombre de la empresa de Microchip, seguida no sé, de un identificador que nos indique pues que es la conexión con Zeus. Bien, ya tenemos los datos que necesitamos, vamos a hacer clic en aceptar, ¿sí? Y vamos a crear las bases, la principal y la de correos, que son las de Terra. Vamos a decir que sí, nuevamente sí, y ya están creadas las bases. Siguiente paso, después de crear la conexión, pues es iniciar sesión ya en Terra para empezar a configurar las demás áreas del CRM. ¿Sí? Y lo vamos a hacer en este momento para que para que veamos cómo se selecciona ya la empresa con la que vamos a trabajar, que es el último paso que tenemos que hacer para esta parte de la configuración de la conexión. Entonces, ahorita vamos a entrar con el usuario SysDBA porque es una empresa nueva, no tenemos usuarios configurados. Posiblemente tengamos, por ejemplo, si ustedes hacen la prueba en su sistema, ¿sí? Ya tengan usuarios registrados. Esos usuarios van a aparecer en la base de datos de Terra, pero hay que configurarlos. En mi caso, yo tengo una conexión totalmente nueva, entonces no hay usuarios, entonces no me va a aparecer nada. Pero en cualquiera de los casos tenemos que iniciar sesión con SysDBA
y su respectiva contraseña, dependiendo ya de si modificaron la contraseña predeterminada o siguen usándola. Yo en mi caso sigo usando la misma contraseña, entonces voy a ingresar con ella y hago clic en aceptar. ¿Sí? Este es el último paso, que es seleccionar la base de datos de la empresa y listo, ya tenemos la conexión. ¿Sí? Eso es todo en cuanto a la conexión. Como les decía, ya a partir de aquí pues ya se hace la configuración de los usuarios para poder empezar a trabajar en nuestro CRM. ¿Sí? Entonces, pues esto es todo en cuanto a este tutorial de la conexión para la certificación.